Al contemplar el mosaico central dentro de la Basílica de San Cosme y Damián en Roma, uno se enfrenta a una asombrosa reivindicación cristiana sobre Jesucristo. En esta obra del siglo VI, Jesús aparece con una toga de un antiguo filósofo y un brazo levantado con el gesto de un maestro. Pero Jesús no es solo otro sabio o gurú religioso. La luz que irradia su toga dorada significa su divinidad. Y su llegada sobre las nubes nos muestra a Jesús como el Señor divino, anunciando el juicio final. Jesús vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una de las primeras iglesias cristianas construidas en la antigua Roma, entre los santuarios paganos que cayeron en desuso. Sin duda alguna, esta imagen de Cristo hubiera desafiado a los romanos del siglo VI para que lo vieran no solo como un líder espiritual, sino como el Señor. Y nos desafía hoy en día para tomar una decisión similar sobre Cristo. ¿Jesús será para nosotros solo una fuente de sabiduría espiritual o ética? ¿O lo aceptaremos en verdad como Señor de nuestras vidas? Actualmente muchas personas ven a Jesús como un maestro bueno y ético, alguien que se preocupó por los pobres y nos enseñó a amar. Pero el hecho ineludible es que Jesús afirmó ser mucho más que eso. Él afirmó que es Dios. Y si uno comprende la cultura judía de los tiempos de Jesús, está claro que Él expresó su pretensión audazmente. Por ejemplo, Jesús al enseñar en Jerusalén una vez dijo, mucho antes de que naciera Abraham, yo soy. Yo soy, o en hebreo, Yahvé. Era el santísimo nombre de Dios que Él le reveló a Moisés. Un judío del siglo I, al escuchar esto, escucharía a Jesús aludiendo al impronunciable nombre de Dios y aplicándolo a sí mismo. Jesús también se puso a la par de Dios Padre cuando dijo, mi Padre y yo somos uno solo. Su pretensión a la divinidad era tan clara para los líderes judíos que recogieron piedras para arrojárselas. Lo acusaron de blasfemia y le dijeron, tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con un hombre con esas pretensiones? ¿Lo consideraremos meramente como un maestro bueno y ético? ¿O como uno de los tantos líderes religiosos que el mundo ha ofrecido? ¿O lo aceptaremos tal como se reveló a sí mismo, como Dios y Señor de nuestras vidas? Curtis, hay muchas religiones distintas en el mundo hoy día y muchos líderes religiosos distintos a lo largo de la historia. ¿Qué hace que Jesucristo sea diferente a los demás líderes religiosos? Dejemos algo en claro, ¿qué es lo que hace que esos líderes sean iguales? Hay líderes como por ejemplo Mahoma, que es el fundador del Islam, y que brinda una serie de enseñanzas éticas y se llama a sí mismo profeta. Él es un mensajero. Con Buda sucede lo mismo. Tengo principios de vida que te ayudarán con la tuya, pero yo soy un mensajero. Confucio, igual. Yo soy un mensajero y Jesús es un mensajero. Pero la diferencia es que Él no es solo un mensajero. Jesús se hace a sí mismo el centro. Él dice, yo no soy solamente el mensajero, yo soy el mensaje. Él nos mira a cada uno y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, debes tener una buena relación conmigo. Ese es el núcleo del cristianismo. Es un encuentro personal con Jesucristo, que es el centro de la cuestión. Si Él es el Dios que dice ser, entonces debemos aceptarlo. Si no lo es, no solo tenemos que ignorarlo, sino debemos luchar contra Él, porque en realidad las opciones son horrendas. Entonces Jesús es quien realmente dijo que era, o no lo es. Debemos decidirlo. Explíquese un poco más. Esta es la increíble situación que nos presenta Jesús. Él nos mira y nos dice cosas como, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y se hace a sí mismo el centro. Así nos plantea una elección, tal como lo resalta el autor C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Él dice, miren, hay tres opciones.
O Jesús es quien dice ser y deben aceptarlo si Él es el Señor del universo. De ser así, lo correcto sería aceptar eso. O no es el Señor del universo, pero nos está diciendo que lo es. Y si no lo es y nos dice que sí, una de las dos cosas es verdad. O bien sabe que no lo es y nos dice que sí, o sea que es mentiroso. Y ustedes no darían su vida ni aceptarían a alguien así. O dirían que es un buen hombre. Sí, pensarían que solo es un buen hombre. No, no lo es un hombre terrible, es un mentiroso. O él piensa que es Dios, pero no lo es, en cuyo caso él está loco, es un lunático. Ante esta situación debemos tomar una decisión. ¿Es Jesús el Señor? ¿Es un mentiroso o un lunático? Es tu decisión, pero el no tomar ninguna decisión y decir, creo que es un maestro bueno y ético, es la opción que Jesús nunca nos dejó. Así que no podemos decir, él es un buen maestro, yo puedo aprender de él y aprender de otras religiones y filosofías, y tomaré y elegiré lo que sea adecuado para mí. No, Jesús nos toma tan en serio que Él nos quiere, a ti y a mí, quiere que cada uno tome una decisión con respecto a Él. Él se coloca a sí mismo en el centro de la creación porque Él es el centro de la creación, Él es el creador. Y nos está invitando a vivir en esa verdad o a reconocer que no vamos a vivir en esa verdad. Es nuestra elección, pero es lo que quiere que hagamos. Permíteme que te pregunte algo más personal. Este tipo de realización acerca de quién es Jesús realmente... ¿Cuándo tomaste conciencia de esto y cómo impactó tu vida? Creo que como muchas personas, crecí en una familia que era practicante, conocía las afirmaciones del cristianismo. Y si me hubieras preguntado, ¿crees que Jesús es Dios? Te hubiera dicho sí, pero no lo había pensado mucho. A la mitad de mi vida yo perseguía todo tipo de amores inferiores y hacía cosas autodestructivas que destruían todas mis relaciones. Y comencé a leer las escrituras de nuevo, pero ya como adulto. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y mientras los leía experimenté lo que otras personas han experimentado, empecé a encontrarme con la persona de Jesucristo. Fue como si en lugar de estar leyendo un libro, viera una película, y me imaginaba a Jesús, y luego, en un determinado momento, ocurrió algo increíble. Ya había leído el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Capítulo 6, versículo 46. Y es como si viera una película y no estuviera consciente de las hojas que leo, y pienso cómo se comporta Jesús. Y me encuentro con Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y es como si una palabra se hubiera insertado en el texto. El texto dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Entonces cuando lo leí, me imaginé a Jesús diciendo, Curtis, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Y me di cuenta de que esa era una oportunidad para mí, inmerso en la realidad de la oración ante Jesucristo. Escuchándolo decir, necesito que decidas. Dices que soy el Señor, pero no actúas así. Quiero que te arrepientas, que vivas de otra manera, que cambies tu estilo de vida. O que seas honesto y admitas que no soy el Señor. Eso debía decidir, y no era una decisión rápida como decir, sí, ahora haré todo lo que tú digas. Pasé semanas angustiado diciendo que esta era una decisión de vida fundamental para mí. Y así debe ser para todos. No tiene que ser sobre ese versículo. Pero Jesús quiere encontrarse con cada persona en la tierra y pedirle que tome una decisión personal. En función de ese encuentro de ¿qué pienso de él? Nos mira como miró a los apóstoles y nos dice, ¿quién dices que soy yo? Y en realidad esa es la base de todo el resto de nuestras vidas. En tu propia vida, antes de ese momento crítico en el que elegiste que Cristo fuera la prioridad número 1 en tu vida, ¿eras feliz? Bueno, sí, experimentaba placer. Y pensé que era lo mismo. Perseguí el placer siempre. Pensé que eso me iba a dar felicidad porque no me había dado cuenta de que en realidad no es el placer el que produce felicidad, sino la bondad. Y lo correcto es ser bondadoso. Estaba ocupado y durante un tiempo en la preparatoria pensé que era feliz porque me movía de un placer a otro. Pero siempre tenía que buscar nuevos placeres para poder ser feliz, lo que no te da la verdadera felicidad. Mientras que hay una felicidad que puedes vivir en paz, una vez que vives una relación correcta con Dios. Tengo que admitir que realmente siento una satisfacción de paz en mi corazón por mi buena relación con Él. Yo diría que se compara con la felicidad que uno siente en una montaña rusa, que dura unos minutos pero quieres hacer la fila de nuevo. O la felicidad que experimentas cuando llegas a tener un gran matrimonio. Cruzas los brazos y dices, la vida es hermosa. En mi matrimonio, incluso en los peores días de mi vida, la muerte de un ser querido o alguna otra terrible tragedia, siento alegría de poder compartir mi vida con mi esposa en medio de los buenos y malos momentos. Y eso es más cierto con respecto a nuestra relación con Dios, reconocer que Él nos mira con una pasión tan intensa que haría cualquier cosa por nosotros. En realidad ha hecho todo por nosotros. Cuando observas el mundo actual, ¿crees que la gente es feliz? Creo que la gente está donde estuve yo, y que la gran mayoría está corriendo desaforadamente de una cosa a la otra.
Y lo vemos por la forma en que se entretienen. Ellos usan audífonos en los oídos para escuchar su música, y mientras escuchan su música ven televisión. Y mientras ellos hacen todo eso, buscan otros placeres, se compran motores acuáticos y automóviles increíbles. Repito, no hay nada malo con ninguna de esas cosas hasta que te das cuenta de lo que está sucediendo. Las personas están tan ocupadas buscando la felicidad que se pierden lo que en realidad podría hacerlos felices. ¿Qué le dirías a la gente de este mundo moderno que quizá crea vagamente en Dios, pero que no ha priorizado a Cristo? Hay un hermoso pasaje, es una parábola que Jesús nos da. En Mateo capítulo 13, versículo 44, es una parábola corta de solo un verso. Jesús dice, con el reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo entierra ahí, y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. De muchas formas, las personas piensan en el cristianismo como alguien que está vendiendo todo lo que tiene para poder encontrar el tesoro. Pero eso no es el cristianismo. Jesús dice, encuentra el tesoro primero, y después ve muy alegre y vende todo lo que tienes. Muchos cristianos presentan su vida cristiana realmente pesada. Trato de hacer todo correctamente para poder establecer una relación con Dios. No, tú tienes una relación con Dios. Ahora ve a vender todo lo que tienes para que puedas ser libre y amarlo completamente. Pero eso ni siquiera es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es cuando uno deja eso atrás y sabes, cuando Jesús te mira a ti, o a mí, o a otra persona, ¿tú sabes lo que ve? Ve un tesoro escondido en un terreno. Y después va muy alegre por ti, o por mí, a vender todo lo que tenía para comprar el terreno. La clave del cristianismo no es reconocer que amamos a Dios, sino que Él nos ama. Jesucristo, al que llamamos Hijo de Dios y Salvador del mundo, proviene de orígenes muy humildes. Fue criado por un carpintero en un recóndito pueblo llamado Nazaret, y vivió en Palestina, un área remota del Imperio Romano. Y por lo que sabemos, no tuvo entrenamiento formal como rabino o sacerdote y no era miembro de uno de los mayores movimientos religiosos de la época. En otras palabras, Jesús no era el tipo de persona que uno hubiese esperado que se convirtiera en un líder muy importante en Israel. Y aún así, en su ministerio público, Jesús asumió una autoridad sin precedentes y dijo e hizo cosas que nadie más en la historia de Israel dijo o hizo con anterioridad. Por ejemplo, Jesús dijo ser más importante que el templo sagrado de Jerusalén. Él dijo, les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Él marcó el comienzo del anhelado reino de Dios para Israel, algo que ningún profeta había afirmado. También perdonó los pecados de la gente por su propia autoridad, algo que solo Dios podía hacer. Y podemos ver en la forma en la que él presentó su propia enseñanza, que se encontraba en el mismo nivel que la Torá, la ley sagrada impartida por Dios, que se pone él mismo a la par con el gran legislador divino. Jesús se atrevió a hablar con la autoridad de Dios. Ahora vamos a analizar lo que los cristianos han estado contemplando por siglos, es decir, el misterio de Jesucristo, completamente humano y completamente divino. Para hacer esto, trataremos los siguientes temas. Primero, vamos a analizar a Jesús como hombre que hizo cosas comunes como cualquier ser humano. Él caminó, habló, comió y bebió. ¿Qué significa cuando los cristianos dicen que este hombre Jesús era divino? Segundo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Sí, piénsenlo, el Dios infinito, todopoderoso y santo eligió hacerse uno de nosotros. ¿Por qué hizo eso y cuál es la importancia de que Él comparta nuestra humanidad? Y por último, ¿cuál es la relación entre la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo? ¿Cómo se relacionan juntas en una unión perfecta? Jesús es Dios. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre
para enseñarnos como Dios directamente. Él no es solo un maestro humano o un profeta humano, sino que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha entrado en este mundo, en este tiempo, para enseñarnos Él mismo directamente. A esto lo llamamos la encarnación. Esto es que Dios se hace carne para acercarse a nosotros y compartir sus enseñanzas y su vida con nosotros en el mundo y en el tiempo como Dios. Podríamos preguntarnos cómo sabemos que Jesús es divino. Es una gran pregunta. Y para los que tienen los ojos de la fe, sabemos que no podemos probar esto. Pero hay muchas manifestaciones de la divinidad de Jesús a lo largo del Nuevo Testamento. En primer lugar, Jesús hace lo que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, calmar el mar. También resucitar de entre los muertos. Algunos profetas del Antiguo Testamento llegaron a resucitar personas, pero nunca se resucitaron a sí mismos. Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos. Jesús sabe lo que solo Dios sabe. Él es capaz de leer los corazones. Él puede conocer su mente. Él es capaz de relatar la historia de su vida. Y por último, explícitamente Jesús nos dice con simpleza que Él es Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús, en 14 oportunidades diferentes, expresa estas curiosas afirmaciones. Él dice, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la viña y ustedes son las ramas. Si observas en el idioma original esta frase, yo soy, el significado real de esta frase es el propio nombre de Dios, Yahvé. Si tú fueras un judío que escucha a Jesús hablar de este modo, para ti sería muy fácil entender lo que Jesús quería decir. Yo soy Dios. El Evangelio de Juan nos da la imagen de Jesús como la palabra de Dios. Esta palabra es la palabra que dice la verdad de Dios, que revela la vida interior de Dios que no podemos ver en el mundo. Esto es algo que no podemos comprender por nuestra cuenta. Esto es algo que es inaccesible para nosotros y para el mundo. Sin esta palabra que reveló a Dios ante nosotros, podemos pensar en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos revelan ciertos aspectos de quién es Dios. Pero Jesús hace que la vida interior de Dios esté con nosotros presente en este mundo. Dios quería revelarnos a nosotros quién era en su propia persona. Pero si te preguntas, ¿cómo va a ser Dios para traducir el amor divino, el significado y la esencia del amor divino, a los términos humanos? ¿Cómo harías eso? No existe una forma perfecta de hacer eso, salvo entrar dentro y formar parte de la experiencia, de la realidad de la persona que amas. Y vaciarte a ti mismo, entregarte en amor sacrificial. Y esto es exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros, al asociarse Él mismo con el desorden de la condición humana y muriendo en la cruz por nuestros pecados. No hay forma más perfecta en la que Dios pudiera comunicar su amor perfecto y divino hacia nosotros, que entregando todo aquello que tenía para dar, que era su propio ser, en la forma de su Hijo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es al mismo tiempo completamente divino y también sin duda completamente humano. Su naturaleza es como la nuestra en muchos aspectos, excepto en el pecado. Y nosotros vemos esto por la forma en que vivió en el mundo. Él tenía pensamientos humanos, emociones humanas, deseos humanos, e incluso lo vemos trabajando con sus manos en la carpintería. Esto demuestra el amor de Dios por nosotros, la belleza de Dios acercándose a nosotros y aceptando nuestra humanidad completamente y haciéndose hombre. Todos hemos escuchado que Jesús vino a sufrir para morir y ascender para que tuviéramos vida eterna. Jesús también vino a revelarnos, a mostrarnos lo que significa tener esta vida, de este lado de la eternidad, tener esta vida en abundancia. El corazón humano está lleno de preguntas sobre cómo vivir esta vida, sobre cómo tener esta vida abundante, y Jesús es la respuesta a cada una de estas preguntas. Así que en cuanto a la pregunta, ¿quién soy en el gran orden del universo y del mundo? ¿Quién soy? Jesús vino y nos mostró. Esto es lo que tú eres. Yo te mostraré quién eres. Yo soy la verdad sobre quién eres. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué va a suceder conmigo? Tal vez mañana en la mañana no me despierte. ¿Entonces qué? O cuando sea mayor y empiece a sufrir y acercarme a la muerte, ¿entonces qué?
Ante esa pregunta, Jesús también es la respuesta. Él es el camino, y Él nos precedió como un pionero representándonos así. Él nació, fue un niño, fue un adolescente y fue un adulto. Él sufrió y en cada una de estas etapas de la vida, Él restableció y curó cada una de esas etapas. Y respecto a la última pregunta, ¿cómo tengo que vivir mi vida como ser humano? Cristo también es la respuesta a esa pregunta. Él es la vida y se presentó ante nosotros para mostrarnos cómo podemos relacionarnos con los demás, nuestras madres, padres, hijos, amigos. Él nos mostró la respuesta en cuanto a cómo vivir esta vida abundantemente en Él. En la encarnación, Jesús une dos cosas que parecieran no encajar: la divinidad y su humanidad. Y hay muchas personas que tratan de mantener estas cosas separadas una de la otra y dicen que Jesús era solo divino o solo humano. Y luego, cuando Jesús actúa en el mundo, vemos las dos cosas juntas. ¿Cómo se integran estas cosas? La Iglesia a lo largo de los siglos utilizó un término llamado unión hipostática. Hipostático simplemente significa personal, que la persona divina, el Hijo de Dios, posee estas dos naturalezas distintas juntas. La divinidad que tuvo durante toda la eternidad se une con una humanidad, una naturaleza humana en el tiempo. Y esta única persona une estas dos cosas distintas y les permite actuar juntas en una unidad. En todas las Escrituras hay una metáfora, una imagen que describe perfectamente el plan de Dios. Y esa es la metáfora o imagen del matrimonio. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios siempre se describe a sí mismo como un novio y siempre describe a su pueblo como una novia. Él deseaba consumar su matrimonio de una vez y para siempre, donde los dos verdaderamente se convierten en una sola persona, donde la unidad del amor se sella para toda la eternidad entre Dios y la humanidad. Así que si nos preguntamos, ¿por qué, como cristianos, es tan importante para nosotros creer que Jesús es tanto humano como divino? Es porque en la persona de Jesucristo, este matrimonio ha sido consumado. Así como lo escuchamos en el Génesis, de cómo los dos se unen en un solo cuerpo. En la persona de Jesús, la humanidad y la divinidad se hacen uno. Este es el increíble misterio de nuestra fe. Como cristianos, esto es lo que nosotros creemos, en lo más profundo de nuestra fe. Es que Dios nos ama y nos desea tan profundamente, con todo su ser, que Él se ha comprometido con todos nosotros en una sagrada unión matrimonial que durará toda la eternidad. Ahora repasemos lo que hemos aprendido hasta ahora. En la plenitud de los tiempos, el Hijo Divino de Dios se encarnó, es decir, asumió el cuerpo humano, y asumió la naturaleza humana sin perder su naturaleza divina. De hecho, Jesucristo no es parte Dios y parte hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en la unidad de su persona divina, y por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Segundo, analizamos por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo hizo para reconciliarnos con Dios. También lo hizo para que pudiéramos conocer el amor de Dios. De hecho, Jesús da a conocer la vida interior de Dios, que es amor, al mundo. El Hijo de Dios también se hizo hombre para ser nuestro modelo de santidad. Jesús se hace como nosotros en todos los aspectos menos en el pecado. Él acepta y cura nuestra humanidad y nos muestra el camino hacia el Padre para que podamos compartir su vida bienaventurada. Por último, analizamos cómo la humanidad y divinidad de Cristo se relacionan entre sí en una unión perfecta. Jesucristo, el Hijo de Dios, es una persona divina que posee dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana que están unidas en una sola persona divina. Lisa, si Jesús en realidad es el Señor, si Él es Dios, ¿qué significa para nuestra vida? Yo creo que cambia todo, porque nos coloca en una posición en la que tenemos que decidir si realmente creemos esto y en verdad creemos que Jesús es el Señor. Es bastante claro al respecto, tenemos que decidirlo, vamos a seguir. En realidad vamos a aceptarlo verdaderamente como la persona más importante en nuestra vida, la persona que controla nuestra vida. Vamos a recurrir a Él, va a ser el único al que vamos a seguir y creo que tomar esa decisión puede ser muy difícil porque
tenemos que apostarlo todo. Es todo o nada. No puedes decir, puedes ser el Señor de esta parte de mi vida, o iré a la iglesia los domingos, o quizá rece antes de las comidas o haga cosas similares. En realidad Dios quiere todo. Él no quiere solamente nuestro domingo, no quiere solamente oraciones antes de las comidas, quiere la totalidad de nuestras vidas. Hay que decidirlo, ¿seguiremos? ¿Vamos a decir sí, un completo sí a su dominio sobre nuestras vidas? Espera un segundo, si Jesús es el Señor de mi vida, ¿significa que todos tenemos que convertirnos en religiosa o en sacerdote? Algunas personas se preguntarán, ¿una persona común puede permitir que Jesús sea el centro de su vida y decir sí a Cristo de esta forma? Sí, claro, por supuesto, creo que sí. Creo que todos hemos sido invitados a seguir a Dios a nuestra manera y en nuestra propia vida. Creo que es como si estás en un auto conduciendo y tú eres la persona que controla el volante y conduces y dices, vamos para acá o vamos para allá. Darle tu vida a Cristo es como decir, Señor, te entrego el volante, quiero que tú decidas hacia dónde vamos. Yo solo me voy a dejar llevar y tú me dices, ¿a dónde quieres ir? ¿Vamos a ir para acá o hacia allá? Yo te voy a seguir. A fin de cuentas, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Actualmente mucha gente no quiere renunciar a ese control. Nos gusta tener el control sobre nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que tendemos a hacer en nuestro mundo hoy en día cuando estamos en el asiento del conductor? ¿Qué cosas tendemos a buscar en nuestras vidas? Todo tipo de cosas. Nuestro mundo, en cierta forma, nos arrastra a distintas cosas. Una de ellas sería la riqueza, el dinero y el deseo de adquirir bienes materiales. Queremos tener el mejor auto, queremos el teléfono o el aparato más nuevo, lo que sea, queremos tenerlo. Otra cosa es el éxito, sobre todo en el trabajo, en el mundo de negocios. Queremos ser vistos como la persona que está en lo más alto, es muy exitosa, tiene todo resuelto. Esta es a la persona a la que vamos a recurrir. Y con eso viene la alabanza. Queremos que las personas nos vean como alguien a quien quieren imitar o alguien que lo tiene todo y uno quiere ser como ellos. Para mí, algo importante que trato de conseguir cuando estoy al mando es control. Me gusta cuando las cosas están en orden. Me gusta cuando yo soy quien dice iremos aquí esta vez y todo va a estar bien de la manera que yo quiero y quiero que todo sea de este modo perfecto. Quiero que mi baño esté reluciente en caso de que alguien me venga a visitar y quiera usar mi baño. Quiero asegurarme de estar lista. Esa es la forma en que yo trato de dirigir si tengo el control. Y pensamos que estas cosas nos van a hacer felices, que sí nos realizaremos en la vida. Pero, ¿cómo es nuestra vida cuando tenemos el control de la situación y perseguimos estas cosas que no están mal, pero estamos dirigiendo nuestra vida en esta dirección? Creo que genera mucho caos. Porque tratamos de ir en dos direcciones distintas. Tratamos de ir por aquí, en este sector de nuestra vida, pero también tratamos de seguir al Señor por este camino, en esta área, y las cosas fallan y generan descontento y falta de paz. Sé que en mi propia vida, cuando estoy al mando y trato de dirigir, muchas veces yo termino sintiéndome muy impaciente con mis hijos y me dan ganas de contestarles ante las cosas más pequeñas. O le encuentro defectos a mi esposo y le digo algo de una forma que yo sé que le va a molestar y sé que no es la forma en que debería comportarme ni en que debería tratar el tema, pero no me importa porque estoy agotada o tan... es que no tengo paz en ese momento porque he tratado de tomar el control. Y cuando pones primero a Cristo, cuando realmente vives con Él como Señor de tu vida y Él tiene el control del volante de tu vida, ¿son distintas esas situaciones con tus hijos y con tu marido? ¿Hay alguna diferencia? Sí, son mucho mejores. Yo me doy cuenta, hay mucha más paz en el hogar. Quizás sea una sensación mía, pero parecería que mis hijos se llevan mejor cuando yo pongo a Cristo en el centro de mi vida. Hay mucha más alegría en nuestro hogar, mi matrimonio está mucho mejor, nos comunicamos mejor, porque ambos hablamos con el otro con más caridad y más enamorados y tratando de considerar a la otra persona, no solo pensando en nosotros mismos, como yo suelo hacer, pero cuando pienso en otros antes de pensar en mí y en última instancia sigo el camino de Dios, realmente encuentro mucha más calma en mi vida y mucha más alegría. Ahora, toda esta idea de hacer de Jesús el Señor y darle el control de mi vida, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando ese tipo de relación con Jesús? ¿Y cuáles son algunas cosas prácticas que deberían estar haciendo o deberían de pensar para vivir realmente una vida con Jesús como Señor de sus vidas? Creo que un primer paso, si todavía no lo han hecho, sería tomarse un tiempo para conversar con Jesús sobre esto. Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero
que ocupes el asiento del conductor. Quiero que tengas el control y te entrego mi vida. Y te amo y quiero intentar esto de una forma verdadera. Y hacer esto todos los días, despertar y decir, Señor, ¿qué tienes pensado para mí hoy? ¿Cómo puedo ser la mejor esposa? ¿Cómo puedo ser la mejor madre? ¿Cómo puedo ser la mejor empleada? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy? También pienso que tenemos que recordar que Jesús y Dios Padre tienen en mente lo que más nos conviene, quieren lo mejor para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ceder nuestras vidas, que quizá no queramos ceder y seguir las enseñanzas de la iglesia que han sido impartidas para nuestra felicidad en formas radicales, ya sea en relaciones con la sexualidad o con las cosas que miramos en televisión, quizá abandonar eso y decir, Señor, no voy a mirar este programa ni a escuchar esta música ni estas películas que sé que no me mantienen cerca de ti. Esas cosas me apartan de Él y son como un impedimento. Hay que pensar formas de decirle, ok, Señor, voy a confiar en ti con esto. Sé que parece difícil, que parece complicado, pero sé que quieres lo mejor para mí. Sé que quieres que sea feliz más que cualquier otra cosa y voy a confiar en que esta enseñanza o esta idea que la Iglesia Católica me ha indicado es verdad, que proviene de ti y es para mi felicidad. Jesús una vez les dijo a sus seguidores, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si realmente veo a Jesús como el Señor, no basta saberlo en nuestra mente. Debemos seguirlo en nuestros corazones y en la forma en la que vivimos. Jesús no quiere ser solo una parte de tu vida. Él quiere ser el centro. Esta es la pregunta que toda persona debe enfrentar. ¿Quién es el verdadero Señor de tu vida? ¿Te sientes como tu propio Señor siguiendo tus propios planes y buscando hacer lo que quieras? ¿O permitirás que Jesucristo se siente en el trono de tu corazón y reine durante toda tu vida?